Bueno, lo primero que tengo que decirles es que les vamos a presentar lo que es un proyecto de investigación, digamos. Estamos en la primera etapa de nuestro proyecto. Y el proyecto se llama Estabilización de suelos con Vinasa, estudio de sus posibilidades de aplicación en terraplenes de caminos. Es un proyecto que está radicado en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Me parecía que lo primero que teníamos que hacer era presentar los objetivos del proyecto de investigación. Arriba, el primero es el objetivo general. El tema es valorar el efecto de la vinasa para usarla total o parcialmente en el mezclado de suelos típicos de la provincia de Buenos Aires a fin de aplicarlos en los terraplenes de los caminos de Santiago. No aplicarlos en la estructura, sino en los terraplenes, la parte de abajo, digamos, de los caminos. Los particulares, bueno, tenemos que caracterizar químicamente el subproducto vinasa, voy a pasarlo rápido. Además, vamos a evaluar el aporte que brinda a la resistencia estructural la misma vinasa mezclada con los suelos típicos de Santiago. Bueno, lo vamos a analizar químicamente y lo que para nosotros ha sido el motivo fundamental es aprovechar recursos naturales y de alguna manera buscarle una solución a la problemática esta de la vinasa, incluso del conflicto que suele presentarse entre dos provincias detrás de este tema. Por supuesto que tenemos que estudiar el impacto ambiental en este caso también. ¿Cómo? Esto lo he puesto los que tenemos cierta edad y los chicos también lo conocen, pero el tema es cómo nació la idea. Este es un cómico payaso digo para el ingeniero geólogo uruguayo, se llama Carlitos Balá, tiene como 90 años, pero él decía un gestito de idea. ¿Cómo nace originalmente la idea de estudiar esto? En un momento, en una situación crítica por un vuelco de la vinasa en un canal, en Santiago del Estero, nos plantea el secretario de Ciencia y Técnica de la provincia de Santiago del Estero, ¿qué hacemos con esto? La universidad tiene que intervenir. Él era un contador, es el ex secretario. Y me dice, mirá, estamos hablando de una cadena orgánica. Él no entendía muy bien qué era esto. Y me plantea, coincidimos en un acto académico en uno de los institutos de la universidad. Y me dice, y ahí es lo que yo digo, el gestito de idea. Digo, ¿cómo? Los ingenieros viales estabilizábamos suelos con una cadena orgánica inorgánica, que es el asfalto. Obviamente hoy hablar en esos términos de estabilizar con asfalto es algo así como pecado. Bueno, por razones ambientales, económicas, etcétera, etcétera, no viene al caso analizar eso. Sin embargo, al decirme él, estamos hablando de una cadena orgánica, digo, bueno, una cadena, estamos usando una cadena inorgánica. Y así empieza el tema de el uso de la vinasa. Y el primer antecedente es un pequeño subsidio que nos da justamente la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia para hacer los primeros ensayos que sirvieron para la graduación de un ingeniero de nuestra facultad, que en realidad es el que ejecutaba los ensayos y, bueno, quien les habla era el asesor de su trabajo final. Con este antecedente, bueno, la conclusión era que en realidad sí aportaba, pero lo que estábamos usando eran ensayos puramente de ingeniería vial, digamos, estábamos usando ensayos macro, ensayos que los podía hacer un laboratorista de obra y punto. Con eso alcanzaba para el proyecto, para el trabajo final, pero obviamente no alcanzaba para un proyecto de investigación. Entonces, con ese antecedente decidimos en la facultad plantear
el proyecto de investigación. Lo primero que había que plantear era con qué suelos íbamos a trabajar. Desde el punto de vista de digamos, las capacidades ingenieriles, los ingenieros viales nos manejamos con una clasificación de suelo del HRB, que clasifica suelos de esta manera. Básicamente se clasifica por granulometría y por plasticidad. Los suelos, digamos, típicos que se encuentran en la mayoría de los suelos santiagueños son la clasificación de suelos A4. Suelos limo-arcillosos dependiendo de la reactividad que tenga la fracción fina, básicamente. Entonces, salvo obviamente en las zonas cercanas a alguna zona de sierra que tenemos suelos mejores, pero básicamente los suelos son A4 en general en la provincia de Santiago del Estero, o sea que había que tomar ese tipo de suelo y a partir de ahí empezar el trabajo. El segundo problema era que estábamos en un momento íbamos a trabajar en un tema que era muy sensible para dos provincias. Entonces teníamos que buscar un lugar de donde sacar el suelo y de donde proyectar los distintos ensayos, en donde desde el punto de vista ambiental podamos manejarlo sin mayores problemas. Entonces, aquí está la localización. Si uno sale desde Santiago del Estero por la Ruta 9, o sea, hacia Tucumán, más o menos a 33 kilómetros, doblando a la izquierda, entra por este camino hacia la localidad de Rodeo de Soria. Entre Rodeo de Soria y Doña Luisa, ya me he olvidado cuál es ¿este es el puntero? Sí. La localidad de Rodeo de Soria está sobre la Ruta 9 y hay un camino que entra hasta Doña Luisa, por supuesto, después se continúa el camino. ¿Por qué elegimos esta zona? En primer lugar, porque tenía suelo A4. Y en segundo lugar, porque en este kilómetro no teníamos población a la vera del camino, digamos. No teníamos frentistas que den a la vera del camino. Entonces, bueno, obviábamos una serie de problemas, el miedo que tiene la gente a que cuando usen la vinaza se sienta olor, esas cosas. Entonces, lo primero que hicimos fue fijar justamente esta zona. Y tenía que ser de 1 kilómetro porque proyectábamos al final hacer una experiencia sobre 1 kilómetro de camino. Este es el aspecto que presenta el camino hoy. Fíjense, estamos en una zona bien árida, bueno, aquí hay unas cactáceas. Obviamente georreferenciamos los lugares donde sacamos el suelo, y bueno, uno de los ingenieros integrantes era el encargado de sacar la muestra, y en realidad es el encargado siempre de ir y sacar la muestra con su equipo. A partir de ahí caracterizamos el suelo que sacábamos de ese lugar. Es un suelo de características, digamos, clasificado como A4, con un índice de grupo, digamos, que marcaría la actividad de la fracción fina, pero está un índice de grupo que en ese lugar no nos marcaba nada particular, pero bueno, era el lugar que habíamos encontrado. El índice de grupo va, en este caso, de 1 a 3, en las distintas muestras que sacamos, que las denominamos del 1 al 6 por la zona en que íbamos sacando. Un dato importante que puede servir después para ver el tema de la estructura es que también le sacamos el valor soporte. Este valor soporte para uso en caminos como terraplenes es un valor realmente bajo y sobre el que normalmente hay que trabajar para reducir el costo de lo que se llama la superestructura del camino. Una vez que encontramos el tipo de suelo con el que estábamos trabajando, repito, desde el punto de vista ingenieril, bueno, hay que seguir con los ensayos típicos de la ingeniería vial. Básicamente hay que hacer
una curva de densidad máxima, humedad óptima, densidad máxima, sí, humedad óptima, es la famosa curva Proctor, y ahí ya empezamos, a partir de obtener las muestras, clasificarlas, tener la vinaza de la que después vamos a hablar un poco, empezamos a plantear cuál era la densidad y cuál era la humedad óptima para estas muestras. Estoy buscando el puntero. La densidad máxima bajaba, digamos, entre las muestras sin vinaza y las muestras con vinaza, usando la cantidad de vinaza que nos marcaba la humedad óptima. Y la humedad óptima, sin embargo, aumentaba, o sea, estamos desplazando esta curva a esta zona. Baja la densidad, pero aumenta la humedad óptima. En, digamos, un lenguaje de ingeniero vial, necesitamos un poco más de vinaza que de agua para este tipo de suelo, en esta zona, para estabilizar. Ahora, ¿cómo conseguimos la vinaza? Esto ha llevado un trabajo previo, incluso la foto que tenemos ahí es de una reunión en la, se llama Dirección de Medio Ambiente, a cargo del ingeniero Montalbán, con quien hablamos primero para plantearles, plantearle cuál era el problema, el proyecto de investigación. Ella nos destina la ingeniera Celina Bernal como nuestra guía para que hagamos una reunión. Aquí estamos con representantes de los ingenios, algunos de los integrantes del proyecto de investigación, en donde les planteábamos cuál era en definitiva el objetivo de sacar vinaza de los ingenios y qué era lo que pensamos hacer. De esa manera, bueno, tenemos acceso a los ingenios y podemos retirar vinaza. En ese momento nos comprometimos a visitar 3 ingenios, de los cuales seleccionamos 2. Básicamente la selección fue por la seguridad de sacar la vinaza sin contaminar desde las columnas de destilación, enfriarla e inmediatamente transportarlas a Santiago. Eso tenía además de asegurarnos de que la vinaza estaba no contaminada, todavía no había entrado en ningún proceso de contaminación, de descomposición, perdón, y nos permitía trabajar con tranquilidad en los laboratorios. Más cuando se trata de laboratorios que están dentro de la universidad, están cerca del paso de los alumnos, en fin, teníamos que trabajar con cosas amigables. Aquí hemos puesto unas fotos en uno de los ingenios, los hemos sacado de el campo de evaporación, creo que campo de evaporación se llama, directamente de la cañería, y del otro, de la columna de destilación, aquí hay un enfriador, y bueno, lo sacamos directamente, lo llevamos inmediatamente a Santiago y a los 2 días estábamos haciendo los ensayos. Le paso a la doctora Melano, que sigue un poco. Bueno, en vista del proyecto de investigación y de la caracterización de los suelos, entró también a jugar un papel preponderante el tema de la vinaza. Analizar qué posibilidades había de que la vinaza se uniera de algún modo, ya sea físicamente o químicamente, con el suelo, para poder generar para poder generar el terraplén. En principio, ¿qué es la vinaza? Uno la conoce normalmente de oídas porque es un tema que empuja, vamos a decir así, por el tema de la contaminación. Entonces nosotros podemos decir que es el residuo industrial producto de la destilación del alcohol. Un dato importante, por cada litro de alcohol que se produce se generan entre 12 y 15 litros de vinaza, dependiendo si la fermentación es sobre el jugo o sobre la melaza. De todos modos, sea sobre el jugo o sea sobre la melaza, el residuo es lo que no nos gusta. Es decir, el residuo es lo contaminante, sea de donde sea que provenga. Se caracteriza por ser un líquido de color marrón, de elevada acidez,
tiene elevado contenido de sólidos en suspensión y cuando sale de la columna lo hace a una temperatura de aproximadamente 70 grados. La composición química de la vinaza, en principio, es un 93% de agua y un 7% de sólidos en suspensión. De ese 7% de sólidos en suspensión, un 75% son sustancias orgánicas y un 25% de sustancias inorgánicas. En estas sustancias inorgánicas el catión preponderante es el potasio. En tanto que con los sólidos orgánicos, que es la parte que nos interesó químicamente, tiene una mezcla de residuos del proceso anterior. Es decir, tiene cadenas cortas de aproximadamente 8 átomos de carbono entre glucosas y sacarosas, tiene ácidos orgánicos como el málico, el fúlvico, es decir, que tiene una potencial capacidad de combinación, sobre todo por el pH al que se encuentra. Además tiene ésteres, tiene alcanos, tiene restos de alcoholes del mismo proceso de fermentación. De acuerdo a los análisis que se establecen desde la bibliografía, como hemos dicho, de acuerdo a los análisis, podemos ver que el pH es un pH bastante ácido y el contenido tanto de compuestos inorgánicos, de elementos inorgánicos, lo cual no quiere decir que también estén asociados a las cadenas largas de compuestos orgánicos. ¿Por qué hablamos tanto de los sólidos orgánicos como de los inorgánicos? Porque van a ser ellos los responsables de favorecer la unión con los suelos que estamos estudiando. A partir de los análisis físico-químicos de los suelos pudimos establecer, primero, y como dato interesante, que nuestros suelos tienen un pH básico o levemente básico, ¿sí? El contenido de sales totales varía entre 1 y 0,1, ¿sí? Y la cantidad de carbonatos también es variable, va de 2,5 a 1,30. En un primer momento, debo decirlo, a mí particularmente me interesó la concentración de carbonatos, porque los carbonatos, a mi modo de ver, siempre yo aclaro esto, a mi modo de ver, porque como es un proyecto de investigación, aquí van surgiendo las ideas en cuanto a lo que a uno se le ocurre que pueda suceder en una reacción química. Para mi punto de vista, los carbonatos iban a ser los responsables de que se produjeran algunos procesos. Ahora, después de analizar, en el trayecto de este tiempo, después de analizar, también me interesa conocer el contenido de sulfatos, o sea que es una experiencia que la estamos realizando. ¿Por qué el contenido de sulfatos? Porque las arcillas también tienen la capacidad de poder combinarse o generar algún espacio en el cual haya un intercambio de iones entre los sulfatos también. Fernanda. Sí. Sí, no, una pequeña corrección que se te ha pasado. Las sales totales van de 0,1 a 1,05. Sin embargo, los pliegos para construcción de caminos, nosotros podemos usar el suelo hasta 1,5 de sales totales. Bien. Y vos has dicho de hasta 0,1. Sí, perdón. Bien. Para el fin de analizar cuál era el proceso que ocurría cuando poníamos en contacto el suelo con la vinaza, nosotros enviamos las muestras para identificar los componentes minerales que tenían y lo hicimos a través de difracción de rayos X. Nosotros las muestras que mandamos, como ustedes pueden ver acá, SB quiere decir suelo con vinaza. Nosotros nos mandamos el suelo solo, ¿por qué? Porque la preparación para la difracción de rayos X es tan extrema que todo aquello que yo pudiese tener en el suelo solito, si era algo orgánico, se iba. Y de hecho, con la vinaza nos pasa lo mismo. Ya vamos a ver un espectro de difracción en el cual solamente se ve como si el suelo fuera solo. Porque son tan altas las temperaturas a las que uno trabaja con la difracción que todo lo que sea orgánico se va.
Bien, de acuerdo a los análisis de difracción, nosotros tenemos para las muestras no orientadas que tenemos principalmente cuarzo, muscovita, albita, lepidocrosita. Y en la muestra 5 también algo similar. Cuando vamos a las muestras orientadas para ver las arcillas principales que tengo, vemos que en todas las muestras el componente principal es la hilita. Yo acá puse una foto de la estructura de la hilita para poder explicar o para poder acercarnos a cuál es el criterio o la opinión a la que hemos llegado luego de evaluar las muestras. En la estructura de la hilita nosotros tenemos el potasio, que es el catión, que es el responsable por ahí de hacer el intercambio, siempre y cuando el aluminio y el hierro, si el aluminio y el hierro están equilibrados, el potasio no se intercambia. Si el aluminio y el hierro no están equilibrados, el potasio es el que puede decir, bueno, yo me voy y que entre otra cosa. También tenemos grupos oxidrilos y los oxígenos. Y un elevado contenido en silicio que se corresponde con la aparición de cuarzo en las muestras. Bien, estos son los espectros de difracción en los cuales tenemos las muestras no orientadas y las muestras orientadas, y podemos apreciar que yo he puesto solamente 2 muestras para no poner las 6, porque los espectros son similares, ¿sí? En las muestras orientadas vemos que la arcilla predominante es la hilita. Bien, también surgió la posibilidad de hacer los análisis de las muestras por Scanning Electron Microscopy, por SEM, como comúnmente se lo conoce, para poder ver la morfología y la composición elemental de las muestras. A ver qué pasaba con el carbono, con el oxígeno, cuando yo ponía en contacto. Ahí sí analizamos las 2 muestras, sin vinasa y con el agregado de vinasa, para ver qué comportamiento tenían cuando las poníamos en contacto. Para la muestra, bueno, yo utilicé 2 muestras de referencia, que es la muestra 1 y la muestra 2 de suelos, y para la muestra 1, aquí tenemos también el espectro de microscopía, y vemos los contenidos en carbono, en oxígeno, en todos los elementos que se detectaron por SEM. Si nosotros nos fijamos en lo que ocurre con la muestra al natural, es decir, sin el agregado, y con la muestra con vinasa, vemos, por ejemplo, que el contenido de carbono tiene un aumento, ¿sí? En el contenido de silicio también, pero eso va asociado a la misma muestra. Cuando vemos las fotografías de microscopía electrónica, ¿qué observamos? En principio esta es la muestra al natural y esta es la muestra con vinasa. ¿Qué se observa? Que la muestra con vinasa tiene como depósitos de partículas asociadas a la superficie. Entonces, se induce a partir de este resultado que en la muestra 1 estaría favorecido el proceso de absorción sobre la muestra, es decir, las moléculas que forman parte del complejo polimérico de la vinasa se absorben sobre la superficie utilizando algún mecanismo que puede ser, por ejemplo, las diferencias de cargas que pueden existir y colocándose sobre la superficie. Entonces, el primer proceso que nosotros podemos apreciar o podemos inducir que ocurre es un proceso de absorción. Cuando analizamos la muestra 2, por ejemplo, en cuanto al contenido elemental, vemos que el contenido de carbono en este caso es del 23,44%. Y cuando vamos a la muestra con el agregado de vinasa, ese contenido baja drásticamente. Entonces, al analizar las fotografías, ¿qué podemos deducir que ha ocurrido ahí? Cuando yo quería determinar el contenido de carbonatos, lo que me esperaba era lo que ocurrió, lo que se deduce que ocurre con esta muestra. Yo siempre dije, siempre pensé, la vinasa es una muestra de carácter ácido, hemos dicho, ¿cierto? Y nuestros suelos son unos suelos de carácter básico, o sea que la reacción química que tenía que ocurrir
De hecho, si había una reacción química, iba a ser una reacción de neutralización entre las dos sustancias. Cuando ocurriera esa reacción de neutralización, ¿qué iba a pasar? Iba a suceder que si yo tenía muchos carbonatos en mi muestra, cuando yo le agregara los compuestos ácidos, se iba a producir lo mismo que se produce cuando hacen el volcán en la primaria o en el secundario, que hace toda esa efervescencia. Se iba a producir eso, con un desprendimiento, obviamente, de dióxido de carbono y agua. Entonces, si yo estoy perdiendo los carbonatos desde mi Si yo estoy perdiendo los carbonatos desde mi estructura, lo que se me genera es una estructura visible por microscopía sin tantas interferencias de particulada. ¿Eso debido a qué? A la formación de dióxido de carbono que se va como gas y la formación de agua a partir de los carbonatos. También podemos intuir esto a partir de los grupos ácidos de la vinaza que se pueden asociar a los grupos oxidrilos. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar, o la inferencia a la que podemos llegar? Que en nuestras muestras se han producido dos tipos de reacciones. Una es una reacción física de absorción sobre la superficie de la arcilla y la otra es una reacción química en la cual se genera el desprendimiento de dióxido de carbono y agua, es decir, la destrucción de los carbonatos. Ahora, el ingeniero Basualdo va a explicar la mecánica de los suelos cuando ocurren estos dos procesos, tanto para la absorción como para la liberación de dióxido de carbono de agua, en función de su posibilidad en permeabilidad, en estructura y demás. Bueno, lo que voy a explicar son más bien generalidades de lo que nosotros inferimos que pasa a partir de estos análisis químicos. Cuando nos planteamos este proyecto de investigación, lo que pensamos, bueno, si nosotros mejoramos las capacidades ingenieriles del suelo que tenemos en la provincia de Santiago del Estero con el uso de la vinaza, estamos solucionando varios problemas. El primero era la falta de disponibilidad de agua en algunas zonas como la que les hemos mostrado. Es relativamente caro llevar el agua para la ejecución de terraplenes de caminos en esa zona que hemos tomado. De hecho, el costo hace que los caminos estén en esa condición. Pero en un, digamos, camino tipo, este es un perfil tipo de un camino, nosotros vamos a tener el terraplén, la estructura del camino normalmente formada por una capa de rodamiento, base y subbase, esto se puede repetir varias veces, más las banquinas. La forma que tenemos los ingenieros viales de medir la resistencia del terraplén es a través de, lo más simple, a través de un ensayo de valor soporte, que es un ensayo que tiene 100 y pico de años, pero que está universalmente aceptado como una muestra de la resistencia al punzonamiento de la que se pueden inferir varias cosas desde las características ingenieriles del suelo para el uso en caminos. Ahora, de la mayor o menor resistencia que tenga este terraplén va a depender la estructura que después le pongamos, y justamente a menor capacidad de nuestro terraplén, bueno, tiene que ser más alta la estructura que nosotros podemos poner arriba, por lo tanto, mucho más cara. Entonces, lo que nos planteamos es que si llegásemos a la conclusión, digo porque estamos en un proceso de investigación en donde seguimos teniendo muchas dudas, bueno, voy a pasar a la anterior para no, a la siguiente para no confundirlos. Si llegásemos a la conclusión de que esta capacidad ha aumentado, quiere decir que esta estructura podríamos plantearla desde un menor espesor. Tengan en cuenta de que nosotros estamos hablando de una obra lineal,
Normalmente los tramos de caminos, tramos cortos, estamos hablando de 20 kilómetros de camino, una estructura cara que normalmente en la Argentina la hace el Estado. Por lo tanto, una reducción de 1 o 2 centímetros en esa estructura es un costo importante. Seguramente, no hemos hecho todavía el estudio económico, pero seguramente cubre con creces el transporte, por ejemplo, de la vinaza en reemplazo del agua. Vuelvo a lo anterior. Les había dicho en un principio, esta es una curva absolutamente teórica, obviamente fundada en algunos ensayos, pero no deja de ser una curva totalmente teórica, que es la que hizo el hoy ingeniero Sueiro en su trabajo final de graduación. Fíjense, este es el esquema de el suelo con 0% de vinaza, también en un suelo A4 y sacado de la misma zona. Con 100% de vinaza vemos que aparentemente no se produce una zona de corte, digo aparentemente porque en realidad hemos llegado hasta aquí nada más, lo otro lo ha inferido él, y yo lo que he hecho es copiar de su trabajo. Y un 50% de vinaza con un 50% de agua, la forma de la curva no varía, por lo tanto hay pequeñas diferencias en cuanto a la densidad, pero no eran significativas. Por lo tanto, a partir de ahí hemos optado por reemplazar totalmente el agua que se usa para el proceso de compactación por la vinaza. Bien, entonces volvemos a lo mismo. Si los nuevos espesores de la estructura son menores, ¿por qué? Porque incrementaríamos el valor soporte. Esto, si ustedes recuerdan una de las diapositivas anteriores donde poníamos el ensayo Proctor, o sea, la curva densidad máxima, humedad óptima, versus con vinaza y sin vinaza, veíamos que la densidad máxima bajaba y el porcentaje de vinaza que teníamos que aplicar era un poquito mayor. O sea, habíamos desplazado a la derecha y hacia abajo la curva de compactación. Esto, obviamente, en las reuniones del equipo de investigación lo empezamos a relacionar con las fotografías del microscopio que teníamos. O hay un proceso como de limpieza de la superficie del suelo, de manera que sea más compactable, o sea, en términos de energía, con menos energía lograríamos la máxima densidad, o hay algún otro proceso que todavía no estamos viendo claramente. Entonces, bueno, la reducción obviamente de espesor de la estructura nos llevaría a una reducción de costos, pero aquí ya tendríamos que empezar a considerar los costos ambientales y no solamente los costos de construcción. Finalmente, esto me lo ha hecho otro de los integrantes del proyecto de investigación, el ingeniero Durán. Para ese suelo, en esas condiciones, para hacer 1 kilómetro de camino, en un terraplén de unos 70 centímetros de altura, bueno, digamos que tomando como un rectángulo, algo así como de 14 metros de ancho, nosotros necesitaríamos de agua 220.000 litros aproximadamente, y de vinaza un poco más, 250.000 litros. O sea, estamos hablando de usar bastante volumen. Finalmente, dentro del proceso del proyecto, nosotros seguimos en este lugar, o sea, caracterización de la muestra de suelo vinaza en el laboratorio. Incluso tenemos un ofrecimiento de tomar otro tipo de suelo dentro de la misma provincia de Santiago del Estero, cuya ventaja sería, por supuesto tenemos que hacer todo el proceso de nuevo, estar más cerca de Tucumán, digamos. Por lo tanto, reduciríamos el costo del transporte. Y seguimos con la caracterización mecánica y química del suelo vinaza. Y una vez terminado esto, pasaríamos a la planificación de las tareas de campo, pero ya sobre 1 kilómetro, o sea, un tramo experimental, diría mi papá, con todas las de la ley.
Bien, hasta aquí llegamos y bueno, por supuesto tienen aquí nuestros mails, estamos para lo que ustedes nos quieran consultar por mail y por supuesto para contestarlos hasta donde podamos las preguntas que nos quieran hacer. Gracias. No, la duda que me quedó cuando vos explicabas la reacción de la vinaza sobre las arcillas, no sobre las arcillas, sino sobre el calcáreo, decís que se libera dióxido de carbono y agua. Sí. Y el calcio, que ese ya no se libera, porque el carbonato de calcio, entonces pensar que puede ser el calcio que sirva como ligante, como elemento de unión ahí en los resultados que se veían. Hay una serie de dudas, ay, no sé si se escucha, hay una serie de dudas que a mí se me plantean en cuanto a la microscopía, porque uno ve la fotito y deduce este tipo de cosas. La semana que viene nosotros empezamos con los análisis de infrarrojo. ¿Por qué? Porque ahí voy a ver qué pasa con el carbonato en particular. Y el calcio puede que, si no están equilibrados, como yo dije al principio, si no están equilibrados los iones de aluminio y de hierro en la arcilla, puede haber un intercambio. Puede haber un intercambio con el potasio, a pesar de que las cargas de los cationes sean diferentes. También existe, en la estructura polimérica de la vinaza, hay cadenas que son complejantes. Entonces, puede ocurrir también que el calcio se asocie a esas moléculas para formar un complejo de coordinación. Entonces, ahí yo vería, no tendría el problema del calcio, no me quedó suelto en la reacción química. Se asocia a una reacción de complejación y yo liberé dióxido de carbono y agua de la reacción de neutralización. O sea, sería un equilibrio mixto, sería un equilibrio de complejos y un equilibrio de ácido-base. Pero bueno, lo estamos analizando. Hay un montón de cosas que yo me emociono porque veo que hay muchísimas cosas para hacer y para escribir y para explicar, pero bueno, lo vamos haciendo así, pasito a pasito. Y ahora lo próximo que sí me interesa mucho es el infrarrojo, para ver qué sucede realmente con los carbonatos. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Realmente felicitarlo el desafío que tienen, ¿no? Por el trabajo que están haciendo y tratar de darles por lo menos algunas ideas o puntas de las cosas que hemos hecho en Uruguay con otros temas y con la vinaza en sí mismo. Lo primero es un tema de mineralogía. El potasio en las sillitas es un elemento que no intercambia. Las sillitas, si hay algo que tienen respecto de las otras arcillas del tipo de las esmectitas, es que el potasio está fijo y por un problema del tamaño iónico y de valencia, es mucho más fácil que el potasio se quede fijo en la sillita que sea intercambiado por el calcio o por el magnesio. Entonces, por ese lado hay una de las cosas respecto a la mineralogía de la fracción arcilla. Respecto de la caracterización del suelo, a mí me quedó una duda porque en el gráfico donde se presentan los diferentes valores de CBR, el máximo que obtuvieron fue de 13 cuando se usaba la condición normal, digamos, de trabajo en ingeniería con agua, y no me quedó claro cuánto llegaba a aumentar respecto cuando usaban la vinaza, si aumentaba más del 20, porque en la exposición usted, Basualdo, planteaba de que hay una parte teórica de eso y que no hay avanzado. Normalmente la experiencia que nosotros tenemos cuando uno trabaja con mejoramiento de suelos, en el caso de suelo cal o suelo con algún tipo de ceniza de agroindustrial con cal, sí, es más simple trabajar con resistencia a la compresión simple que trabajar con CBR, ¿verdad? Porque uno precisa menos cantidad de muestra, puede replicar mucho más fácil los ensayos, ¿verdad? Y nos facilita incluso para
para preparar. Es mucho más rápido, además. Es mucho más rápido, ¿verdad? No hay que esperar 4 días, y ese tipo de suelo que usted tiene, los A4, si usted lo quiere trabajar en una condición saturada, porque también una cosa interesante para ver es el suelo natural, qué resistencia a la compresión simple puede llegar a tener. Entonces, para ver si hay realmente una ganancia de resistencia respecto de eso, ¿verdad? Como que son cosas que les pueden simplificar el avanzar en ver cuánto cambian las propiedades mecánicas reales del suelo. Y el tema de la materia orgánica, por lo menos desde el punto de vista grafológico, es que con el tiempo, porque cuando se aplica en cultivos, lo que hace es agregar a las partículas y entonces aumenta la conductividad hidráulica. Pero eso es aplicado en suelo cuando hay aumenta la conductividad hidráulica. Ajá. Pero eso es cuando se aplica año tras año, tras año, tras año, y es un proceso de largo plazo, ¿verdad? Acá cuando se usa un terraplén por una única vez, que puede llegar a pasar si puede haber agregación o no, como que serían cosas para mirar con detalle. Probablemente cuando hagan infrarrojo van a ver qué pasa con los OHs y todo lo demás, ahí para dónde se desplazan o no, ¿verdad? Bueno, y yo voy a cortar porque ya después en todo caso hablamos en el café, pero digo, como que son cosas interesantes para mirar. Y bueno, la parte ambiental es el olor de la vinaza, en los laboratorios uno es odiado. Bueno, primero gracias por las sugerencias, las tomamos, las tenemos anotadas y bueno, vamos a tratar de ir por ahí también. Como Fernanda decía, esto a nosotros nos entusiasma mucho, digamos, en el sentido de que vamos descubriendo cosas y vamos... respecto a los valores soportes, por ejemplo, yo he presentado una curva teórica y he dicho que en realidad hemos hecho los valores soportes, pero los hemos hecho no en esta etapa de la investigación, sino para un trabajo final de graduación. No me parecía serio que lo incluyamos de esa manera, por eso hemos puesto una curva totalmente teórica. El ingeniero Sueiro sí ha conseguido valores soportes de alrededor de un 20% superiores al uso con agua, digamos, a la compactación con agua. También creo que en ese proceso es importante el tema de la compactación, que no hemos todavía entrado a evaluar. Digamos, para poner una relación de algún estudio muy anterior a esto, veamos el doctor Ruiz, uno de los próceres, digamos, de la ingeniería vial de la Argentina, él decía que cuando hacemos suelo cal, no tenemos que tomar el valor soporte, resistencia, digamos, la resistencia del suelo como la resistencia inmediatamente de aplicado y producida la transformación química, sino que teníamos que desmenuzar el suelo, nuevamente hacer ese valor soporte, obviamente hay una transformación química en el medio, y tomar el promedio entre los dos, porque decía que el suelo cal puesto en el camino podía actuar como un sistema articulado. Bueno, todas esas líneas se pueden seguir dentro del proyecto de investigación. Y yo te agradezco mucho le agradezco mucho, tengo esa mala costumbre argentina, y bueno, todo lo que nos sugieran vamos a tratar de investigarlo porque realmente nos apasiona el tema. Desde que lo hemos empezado a plantear, cada vez vamos sacando más tiempo del poco tiempo que tenemos para tratar de ir avanzando, así que muchísimas gracias por las observaciones. No sé si... Perdón, la coordinadora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, finalmente entonces queremos agradecer al ingeniero Basualdo, a la doctora Mellano, por su importante participación en nuestro congreso. Muchas gracias a ustedes. Los agradecidos somos nosotros, obviamente.